Bueno, estamos con el doctor Mario Leiva, que fue abogado de la familia Arias, la familia de María Marta, la víctima de este horrendo caso que se dio en Tucumán y que conmovió a la sociedad. Doctor, Pablo Amín fue condenado a cadena perpetua. El juicio no está firme, vienen todas las apelaciones, pero hablemos sobre qué se demostró en el juicio para llegar a este resultado. Bueno, en el juicio quedó debidamente acreditado dos cosas. Por un lado, quedó acreditado de que se trataba de una persona imputable, es decir, de que al momento del hecho era consciente de lo que hacía, que entendía lo que estaba pasando y que podía dirigir sus acciones en función de ese entendimiento. Y por otro lado, quedó demostrado de que actuó con un ensañamiento tal, con una brutalidad, que han terminado inclinando al tribunal por considerar que el homicidio ha sido agravado por ensañamiento. Es decir, las dos cuestiones fundamentales que hemos planteado desde la querella, desde la instrucción de la causa, han quedado acabadamente demostradas y en ese sentido el tribunal ha terminado condenando a Amín a la pena de prisión perpetua. ¿Cuántos peritos pasaron por las jornadas del juicio? ¿15 peritos? Un poquito menos, porque en realidad la Junta Médica estuvo conformada por 9 profesionales, entre psiquiatras y psicólogos. A su vez, también de esos 9 han declarado 7 nada más. A su vez han pasado la psiquiatra de la cárcel, la doctora Cejas, y 2 licenciados que uno trabajaba en la cárcel y el otro no, además del perito de parte. Entonces, han habido muchísimos profesionales de la salud que han intervenido en esto. Y también hubo un informe de una junta médica civil, ya que la madre de Amín inició un juicio de insanía por vía civil en forma paralela al desarrollo de este juicio penal, en donde una junta médica integrada por 3 psiquiatras también ha terminado concluyendo de la misma forma que la junta médica penal. Si bien es cierto que lo que se buscaba en el juicio civil era la demencia, un concepto civil, el diagnóstico fue exactamente el mismo. O sea, han sido muchísimos los profesionales que han opinado en este caso. Hubo diferencias en los profesionales, ¿no? Sí, la diferencia fundamental estuvo planteada entre el psiquiatra de la querella y el dictamen de la junta médica. Han adherido a esas posiciones, por un lado, la psiquiatra del penal de Villa Urquiza, que fue casualmente la profesional que más tiempo trató a Amín. Ella lo trató durante diciembre, durante todo 2008 y durante los primeros meses hasta abril del 2009, donde ya se retira por licencia por maternidad. Entonces, ella fue la que más tiempo trató a Amín y también terminó coincidiendo en su diagnóstico con el de la Junta Médica. Y bueno, y teníamos por el otro lado el dictamen o el informe del perito de parte de la defensa y los 2 psicólogos del penal que también estaban en desacuerdo con el informe de la Junta Médica, aunque sí compartían parcialmente algunos puntos, pero el punto fundamental en cuanto al estado mental de Amín no era compartido por los psicólogos. Porque acá el debate era, ¿es una persona imputable o es una persona inimputable? ¿Maneja sus actos o no los puede manejar? Aquí estaba el centro de la discusión. Exactamente, porque la cuestión fundamental giraba en torno a eso, es decir, saber si se podía de alguna forma reprochar a Amín su conducta. Tengamos en cuenta que era un homicidio confeso, porque él, cuando tuvo la oportunidad de declarar como imputado, confesó y relató de qué forma él mató a María Marta. Sí, le llegó a pedir perdón a la familia en público. Le pidió perdón a la familia en público. Recordemos aquella etapa. Exactamente, y además en la misma declaración de imputado. Entonces, nosotros partíamos de lo siguiente. La autoría del hecho estaba acreditada no tan solo por su propia declaración, sino por todo el contexto de la causa, testigos, empleado del hotel, policía y demás. Entonces, el punto fundamental giraba en determinar si era o no era imputable, si podía ser sometido al proceso o no, si tenía razón el dictamen de la Junta Médica y los demás profesionales o, evidentemente, privaba el criterio de la defensa. Por eso es que, en mi caso particular, mi alegato no ha comenzado por, como sería lo usual, hablando sobre el hecho y probando ¿no? la participación de mí, sino que yo he comenzado al revés. Yo he comenzado por lo que sería el cuarto presupuesto de punibilidad, que es la culpabilidad, y empezar analizando eso para recién llegar a saber si Amín podía ser o no condenado. Mi análisis ha girado en torno a eso.
el análisis que hizo la Fiscalía, bueno, ellos han dividido el trabajo. Fue el doctor Marrancido el que hizo hincapié sobre esta cuestión. Empezó la doctora Jerez Rivadeneira con el hecho en sí y después el doctor Marrancido entró a la cuestión psicológica o psiquiátrica. Mi planteo era diferente porque yo entendía que primero había que demostrar eso. Claro. Y lo demás, bueno. A ver, quienes ya tenemos algunos días de periodistas, observamos esto. Cuando el hecho está concreto, tratan de salvarlo los abogados defensores diciendo en realidad no estaba en sus cabales. Cuando el hecho no está claro, tratan de decir que no estuvo. Estas son las estrategias que uno ve que se repiten como un calco en los distintos episodios judiciales. Y claro, porque acá teníamos un homicida confeso, es decir, la cuestión a debatir era otra. Claro, verdad. Bueno, Ana Petros, mi estimada amiga, hoy ha venido para darnos su opinión sobre este caso. Y tenés contradicciones, tenés una posición contraria frente a lo que fue el fallo y lo que plantea el doctor Leiva. Bueno, cuando lo escucho al doctor Leiva y cuando leo también los informes periodísticos, incluso los de mis colegas, ¿no? Me doy cuenta qué difícil es ponerle un título claro, un diagnóstico claro a este caso. Como vos bien decías, y yo lo escuchaba atentamente a él y trataba de saber, en definitiva, cuál había sido el punto por el cual se lo declara imputable. Yo quiero decir que a mí me parece que lo que se ha condenado en este caso es al horror, fundamentalmente, y no al error. Porque, a ver... ¿Cuál es la diferencia? La diferencia sería así. Una persona que comete un acto de esta naturaleza porque tuvo un exabrupto, porque tuvo un desequilibrio, lo que llamamos un brote psicótico, se puede decir que está dentro de los límites de lo que sería el error que se ha constituido en su psiquismo. Es decir, ahí donde teníamos que ver conformado un ser más o menos equilibrado, aparece por error, que nunca es un error que se puede ubicar ni que se puede prevenir, aparece ese error, que lo llamamos un accidente simbólico, que hace que esa persona tenga un desequilibrio tal. Hay otros casos en los cuales me parece que no se trata de ese error, de ese accidente simbólico, sino se trata del horror. El horror no tiene palabras. El horror no tiene definición casi psiquiátrica ni psicológica. No se puede decir con claridad qué tipo de locura es la que tiene este señor. Pero me parece que eso también se ha visto en los diagnósticos de los psiquiatras y los psicólogos, cómo no llegamos a arribar a una cuestión más o menos clara que definan los hechos que se han cometido. ¿Él tenía una patología de base? Yo ni siquiera dudo que hay una patología de base. Esa patología de base lo hacía expresar a él como una persona violenta. Totalmente. Como una persona que además no tenía sentimiento de culpa. Totalmente. Que tenía inhibiciones caídas. Totalmente. ¿Por qué vos crees que no es imputable? A ver, cuando vos me decís no imputable, ¿sabes lo primero que pienso? Sí. Ana, Herbalife, la empresa para la que trabajaba, ¿no le hizo un preocupacional? Herbalife no sabía que tenía una persona así. Es para hacerle juicio a la empresa. Yo no creo que si vos lo declarás a la persona insana, que la empresa se quede tranquila. Mira, a ver, él desarrollaba toda una actividad que necesitaba un nivel de precisión, de planificación, de todo como hizo esto. No hay duda, pero vos sabés, Pedro, que lo que vos estás diciendo es tan interesante que una vez en un juicio donde tuve que declarar también como perito, en un juicio oral, y yo le decía a los jueces, ante una pregunta como la tuya, si no es posible hacer un diagnóstico a una persona antes que entra en cualquier lugar a trabajar, yo decía que hasta los jueces deberían tener un diagnóstico psicológico antes de entrar a cumplir su función, porque en realidad la problemática de definir si una persona es apta psicológicamente para un determinado lugar, para una determinada función, en algunos casos se hace imprescindible. Pero qué difícil que es llegar a pensar que Herbalife tendría que saber qué tipo de persona tiene. ¿Por qué no? Si hubo un preocupacional seguramente. Bueno, qué difícil es que se cumpla, te quiero decir. Sería lo óptimo que se cumpla, pero a veces es muy difícil que esto se cumpla. Ahora bien, también hay comentarios, no conozco el producto, pero hay comentarios de que el exceso de la medicación, no una medicación, sino de este producto que es Herbalife, que es para regímenes alimenticios, puede producir alteraciones de la personalidad, pero nunca de este nivel.